Amado Dios que estás en el cielo, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, por tu bondad, te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, por tu gran poder, Señor, por tu gran misericordia. Señor, porque nos permites estar aquí. Señor, tú nos llamas, tú nos convocas. El amor, Señor, que tienes por nosotros te ha llevado, Señor, a ser paciente, ser bondadoso, ser misericordioso. Señor Dios que estás en el cielo, a no castigarnos conforme merece nuestra maldad. Gracias, Jesús. Gracias por tu gran amor. Gracias, Jesús, por tu misericordia. Gracias, Rey, por haber muerto por nosotros, que no lo merecíamos. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque, Señor, es inexplicable la manera en que tú nos amas. Realmente es inexplicable, Señor, el gran amor que nos tienes, Señor. Es imposible de comprender, es imposible, Señor, de discernir en esta mente tan pequeña. Señor, pero con fe lo abrazamos, con fe lo recibimos, con fe queremos deleitarnos en ese amor. Amado Jesús, gracias por tu Espíritu Santo. Y a ti, precioso Espíritu Santo, todo el honor y la gloria. A ti, precioso Espíritu Santo, damos exaltación porque tú eres Dios. Porque gracias a ti, Espíritu Santo, hemos conocido la verdad. Solo por tu obra, Espíritu Santo, hemos podido ver la majestad y la belleza de Cristo. Hemos podido arrepentirnos de nuestro pecado y hemos sido trasladados al reino de la luz. Bendito Espíritu Santo de Dios, guárdanos. Bendito Espíritu Santo de Dios, guíanos. Guíanos a toda verdad. Guíanos, Señor Dios, a hacer las cosas a tu manera. Que esto que vamos a estudiar en esta mañana, Señor, sea de provecho espiritual, no intelectual, Señor, porque el intelecto no puede salvar, porque el intelecto, Señor, no puede cambiar nuestras vidas, Señor, sea de provecho espiritual, porque aún la mente hace parte del Espíritu, Señor, Dios que estás en el cielo. Dios, guárdanos en el nombre de Jesús y permítenos verdaderamente crecer en ti. Amén y amén. Bueno, vamos a Apocalipsis capítulo 22 y vamos a continuar nuestro estudio. Hace 8 días estuvimos revisando acerca de la Jerusalén celestial y la primera parte nos hablaba de lo que había y lo que no había en la ciudad como tal. Se nos describió mucho la parte física de esta ciudad y el propósito de ello precisamente es que tengamos certeza de que es un lugar físico, que es un lugar real, no está en el imaginario colectivo, no es un lugar espiritual, simplemente que lo podemos percibir, sino que realmente es un lugar físico que va a albergar personas con un cuerpo físico, glorificado, pero un cuerpo físico al final. Amén. Ahora vamos al capítulo 22 y vamos a ver cómo comienza a cambiar la orientación y lo va a fijar precisamente en lo que tiene que ver con nosotros. Luego el ángel, verso 1, me mostró un río con el agua de la vida. Era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios y del Cordero. Fluía por el centro de la calle principal. A cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto y una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. Vamos a estudiar estos 2 primeros versículos. Lo primero que el ángel le muestra luego a Juan es un río, el río con el agua de la vida. Es importante diferenciar que este río no es el mismo río que aparece en el profeta Ezequiel. Es un río diferente como tal, porque la visión de Ezequiel hace referencia en ese punto al milenio. Aquí estamos hablando de la nueva Jerusalén celestial, pero no podemos dejar de lado lo que nos dice acerca del río. Es el río de la vida, no es la fuente de la vida, son 2 cosas diferentes. No es que el que se bañe en ese río entonces se va a rejuvenecer como los mitos que existen en la mitología, valga la redundancia, sino que está hablando de que por toda la ciudad va a atravesar, dice, fluía por el centro de la calle principal.
Lo que está hablando es que el río de la vida, el río que hace referencia a la vida, que lógicamente lo entendemos como una referencia también muy puntual al Espíritu Santo de Dios como tal, corre por el centro de la ciudad. Y quiere decir que es el centro, hablándonos o refiriéndonos nuevamente a la eternidad. Este punto, más que hablarnos de la belleza de la ciudad, nos habla del beneficio para nosotros, y al ser el río de la vida tiene que ver con que vamos a ser eternos, como vemos también en la otra parte. Fluía del trono de Dios y del Cordero. El hecho de que se nos hable de Dios y se nos hable del Cordero, lógicamente tiene que mostrarnos a este río como el Espíritu Santo, porque es lo que completa la Trinidad. ¿Qué fluye? Si lo miramos teológicamente, el Hijo es engendrado en el Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Un mismo Dios, tres personas diferentes. Así que este río hace referencia a la presencia del Espíritu Santo de Dios que corre por la principal calle, por el centro de la ciudad. A diferencia de lo que vimos en el día de hoy, donde el Espíritu Santo de Dios no es el centro porque vivimos en un mundo caído, en la Nueva Jerusalén todo correrá, o la vida a través del Espíritu Santo correrá por la principal calle, por el centro de la calle principal, que es esa misma avenida principal que ya vimos, que es una avenida de oro muy cristalino. Ahora nos hace referencia que era transparente como el cristal. Esa es la pureza del Espíritu Santo de Dios. Es un agua que no es contaminada. A cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto. Este árbol de la vida que estamos viendo aquí, sí es el mismo, o es la referencia muy clara al árbol de la vida, el cual fue custodiado, dice el Señor, que puso querubines con espadas de fuego ardientes, girando en círculos para impedir el camino al árbol de la vida, de manera que Adán y Eva no pudieran comer de él y fueran eternos en ese sentido bajo una condición caída. Pero al estar en la Nueva Jerusalén, el árbol de la vida hace referencia ¿a qué? A que vamos a comer de ese fruto que da vida eterna. Hay una cosa importante que tenemos que entender en lo que estamos leyendo, y es que hay simbología. No significa que el que no coma el árbol se muere. Significa que vamos a ser eternos y el árbol de la vida está ya para garantizar nuestra eternidad, pero no es que haya posibilidad de que el cuerpo perezca. Es importante que entendamos esto. En el mismo instante en que nuestros cuerpos son glorificados, inmediatamente adquieren el carácter eterno, porque recordemos que la iglesia va a ser llevada, y en el momento en que la iglesia es llevada, inmediatamente adquiere el carácter de un cuerpo glorificado. Sin embargo, no han pasado o pasarán, en el mejor de los casos, 1007 años para llegar allá. No sé si me hago entender por qué. La iglesia es raptada o trasladada al cielo, arranca el proceso de la tribulación que dura 7 años, luego viene el milenio, 1000 años, se da el juicio como tal final, y luego es que aparece la Nueva Jerusalén. Si el cuerpo pudiese morir, significaría que entonces estamos en un gran peligro durante los 1007 años precedentes. Entonces está aquí solo para que nosotros como iglesia entendamos la promesa de que verdaderamente tendremos vida eterna, y lógicamente se restaura. Lo que vemos también es un proceso de restauración en esta recreación. Lo bueno que había en el Edén va a estar también en la Nueva Jerusalén. ¿Qué era lo más atractivo en el Edén? Lo primero, la comunión con Dios. Esa comunión es restaurada. Tenemos acceso irrestricto a la presencia de Dios. Pero también estaba el árbol de la vida. Ahora vamos a tener acceso al árbol de la vida. Dice que este árbol produce 12 cosechas de fruto y una cosecha nueva cada mes. No hay certeza hablar de que si cada mes el árbol cambia, es decir, que un día da mango y otro mes da peras y otro mes da otra cosa. No, lo principal o lo que tiene que ver es que cada árbol produce algo y que todos los meses está en cosecha. No es como los árboles en nuestro tiempo, que bueno, hay temporada de mangos, que uno dice en la economía hay que comprar lo que esté de temporada porque es lo más económico, y ese árbol puede pasar 6 meses, 7 meses, 8 meses para poder volver a dar fruto. Estos árboles
que se encuentran allí a la orilla del árbol, del río de la vida como tal, producen cosecha todo el año, es decir, de todos los meses. Ahora, ¿por qué se nos habla de cada mes? No porque vayamos a estar otra vez siguiendo tiempo, yo creo que ya esa parte la establecimos, vamos a estar ya no sujetos a envejecimiento, pero es una manera en que el Espíritu Santo de Dios, moviendo a Juan, le puede mostrar para que nosotros podamos entender, para comprender que verdaderamente todo el tiempo van a estar produciendo cosechas. Ahora, dice, las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. Este versículo ha generado confusión en algunas personas, porque dicen, o sea que me puedo enfermar, o sea que allá puede haber una gripa, pero entonces voy rápido y cojo una hojita y me la pongo, me la como y entonces ya no. Lo que está diciendo, porque es muy claro cuando el Señor dice, ya no habrá qué, enfermedad, ya no habrá muerte, ya no habrá tristeza. La referencia de que las hojas se usaban como medicina para sanar las naciones hace referencia más a que no va a haber qué, enfermedades. No va a haber ninguna enfermedad. No es que nos enfermemos y corre rápido para el árbol allá y cógete una hojita, sino que no va a haber ningún tipo de enfermedad. Ahora, este árbol o estos árboles que están ubicados al lado y lado están en la ribera del río de la vida, que es lo que dice el versículo 1 del capítulo 22. Están en la ribera, es decir, se están alimentando, sus raíces están tomando sus nutrientes o están hidratándose, por decirlo de alguna manera, justo de ese río de agua viva como tal. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Ok, versículo 3. Ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque allí estará el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos lo adorarán. La primera parte del versículo 3 es muy hermosa, es una gran promesa, y solamente si tú entiendes el mundo en el que vives, eso te va a traer consuelo. Nosotros vivimos en un mundo maldito. Colombia es maldita, Suramérica es maldita, América es maldita, Europa es maldita, Asia es maldita, Australia es maldita, África es maldita, todos los océanos son malditos porque la creación fue maldecida a causa de la caída del hombre. Estamos en un mundo que ha sido maldecido. Aun cuando veamos muchas cosas buenas, porque la bondad de Dios permite que aún en un mundo maldito, ¿maldito qué significa? Que Dios habló mal sobre ese mundo y comenzó a producir la señal primaria en Génesis capítulo 3, cardos y espinos. Eso no existía en el Edén, es decir, cosas que hacen daño como tal. La tierra baldía, los desiertos aparecieron a raíz de la caída del hombre, a través del pecado del hombre. Vivimos en una tierra que está en maldición y aún en esa tierra de maldición vemos muchas bendiciones. Aún en esa tierra de maldición vemos árboles
árboles que producen buenas cosechas. Aún en esa tierra de maldición, el Señor le habló al pueblo de Israel y le habló de una tierra donde fluían la leche y la miel, una tierra rica que producía buenas cosechas. Ahora, en esta tierra, hermanos, nosotros, así seamos cristianos, no podemos escapar a la enfermedad. La enfermedad es una maldición. Ahora, muchos han caído en el error de no ir al médico, sino que simplemente oran porque dicen, bueno, como es una maldición, tengo que orar, pero Dios también creó a los médicos, Dios creó la medicina, así que también tenemos que recurrir a ellos. El problema está es cuando, como el rey Asa, si no me falla la memoria, recurrió únicamente a los médicos y no al Señor. Ese es el problema cuando estamos allí. Y el Señor no rechaza la medicina. Recuerden que inclusive uno de los hombres utilizados por el Señor en la iglesia fue Lucas, el médico amado como tal. Lucas, el que sirvió y fue utilizado para escribir el evangelio que lleva su nombre, y el libro de los Hechos fue también escrito por Lucas, un fiel compañero del apóstol Pablo. Pero pensemos en todas las maldiciones que hay aquí. Pensemos en cosechas que se siembran y no producen absolutamente nada. Pensemos en enfermedades como el cáncer, que no se sabe por qué aparecen, como los virus que ya no logran controlar, bacterias que se resisten a todo tipo de antibióticos. Ahí se pierde el dinero, hay ruina, hay muerte, hay guerras, hay odio, hay una cantidad de cosas porque la tierra está maldita. Pero aún en medio de eso vemos bendición. Ahora imaginémonos un lugar donde nada será maldito, todo será bendito, es lo contrario, es decir, realmente la nueva Jerusalén celestial, amados, es un excelente lugar para vivir por la eternidad. No importa qué tan difícil sea nuestro paso acá, y aún, recuerda esto, no importa qué tan fácil te haya parecido tu paso acá, al final tendrás que enfrentar una realidad, a menos que Cristo haya llegado, y es que hay una maldición sobre esta tierra y es la muerte. No importa qué tan buena vida puedas haber tenido. Al final, si Cristo no ha venido antes, tendrás que pasar por allí, bien sea que sea sepultado o bien sea al lado de un féretro, sintiendo la tristeza en la partida de un ser querido. ¿Por qué? Porque estamos en una tierra maldita. No te puedes acostumbrar a este lugar porque este no es nuestro lugar. ¿Por qué? Porque ha sido maldecido. Sin embargo, en la Nueva Jerusalén se nos dice muy claramente, ya no habrá más maldición. No dice que no habrá tanta maldición, ya no habrá más maldición. Esto es un absoluto. No es que hay pocas maldiciones, es que ya no hay más maldición. Todo lo que va a haber allá es bendición. Y dice sobre ninguna cosa. Eso incluye no solamente a la iglesia, a los santos que han sido glorificados por el Señor, sino que aún la creación, y eso nos hace referencia nuevamente a una cosa importante, van a haber cosas en la Nueva Jerusalén celestial. Ya tenemos claridad de que hay calles, sabemos que hay calles, sabemos que hay avenidas, sabemos que hay murallas, sabemos que hay puertas. Ahora, ¿qué más hay? No sé. No sé qué más haya. No me preguntes por qué. No he ido allá. Y la mayoría de gente que dice que ha ido es carreta. Fuera del apóstol Juan, que tuvo la visión, el apóstol Pablo fue llevado al tercer cielo, no a la Nueva Jerusalén celestial, sino al tercer cielo, y se le prohibió hablar de lo que vio allá. Y cosas inefables que escuché. No se le permitió. Y de hecho, por haber ido, no salió a dar conferencias y llenarse de plata, ni a escribir libros para hacer películas. El cielo sí existe. No, lo que le sucedió a Pablo por haber ido al tercer cielo fue que le llegó una espina, un mensajero de Satanás, para que no se volviera orgulloso a causa de sus revelaciones. Muy diferente a lo que pasa el día de hoy. Por eso cuando dicen que fue al cielo, no le creas. Ahora, la mayoría de gente que dice que fue al cielo, dice que vio a los niños pequeños columpiándose en las nubes y que vio a la abuelita saltando, y que eso no es lo que me dice a mí la escritura. Los que han tenido una visión de Dios siempre dicen que es algo majestuoso, pero al mismo tiempo aterrador. Aterrador la santidad del Señor. Entonces hay que estar ahí porque, por ejemplo, esta película dice que vio al niño muerto y que no sé, una cantidad de cosas que es más gnosticismo que cristianismo. Esa del cielo sí existe por allí.
Bueno, ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa. Y la razón es porque allí está el trono de Dios y del Cordero. La principal razón por la cual la tierra fue maldita es porque cuando el hombre peca, cuando Adán pecó, cuando Eva pecó, y en Adán y Eva pecamos todos. Amén. Y es importante que entiendas esto, hermano. Lo compartía hace unos días con alguien. Nos asombra muchas veces que se nos haya imputado el pecado de Adán, porque nosotros se nos ha imputado el pecado de Adán. Nacemos con pecado original. Ese pecado es el pecado de toda la raza humana, un pecado que nos ha sido imputado por causa de Adán. Y puedes pensar, oye, no es justo. Si yo no fui el que me comí ese fruto, que no sabemos si fue una manzana. Yo no fui el que me lo comí, yo no fui el que compartí eso, yo no fui el que hablé con la serpiente. ¿Por qué me van a imputar a mí el pecado de Adán? Bueno, hermano, mira, lo asombroso no es que te imputen el pecado de Adán. Lo asombroso es que te imputen la justicia de Cristo. Eso es lo asombroso. Lo asombroso es que el Señor no diga, oye, pero yo no tuve la culpa de Adán. Mira, te voy a decir algo que te puede traer consuelo en eso si tú estás en esa rebeldía. No vas a ser condenado porque Adán se comió ese fruto. Vas a ser condenado por tu mentira, por tu avaricia, por tu codicia, por tu lujuria, por tu hechicería, por tu idolatría. ¿Sigo nombrando? Por eso es que vas a ser condenado. No por, pero es que Adán, hermano, te aseguro que lo de Adán es lo que menos va a pesar cuando estés, ojalá que no estés, delante del trono. ¿Yo qué culpa? ¿Acaso yo mandé a Adán? No, hermano, pero no te asombres de eso. Lo que a mí me asombra no es que me hayan dado la culpa de Adán, porque Adán era el mejor de nosotros. Tú tienes que entender eso. Yo he insistido varias veces sobre ese tema. Adán era el mejor representante de la raza humana. Adán era perfecto y pecó. O sea que si vamos alguno de nosotros, como lo he dicho varias veces, tú de pronto vas y mochas la rama completa del árbol y te lo llevas todo, o trasladas el árbol para tu casa, o sea, alguna cosa haces, no te vas a comer solo un mordisquito, te lo aseguro. No hubieras esperado a la serpiente. No habría necesidad. Adán era lo mejor de nosotros y pecó. Ahora tú o yo, mi hermano, olvídate. No habría nada que hacer. Entonces, no te asombres y no permitas que el enemigo te engañe pensando, oye, pero tú, pobrecito, Dios sí es injusto. ¿Qué culpa tú? ¿Acaso? Y no dice la palabra, porque Satanás te la cita. No dice la palabra, los hijos no morirán por el pecado de los padres y los padres no morirán por el pecado de los hijos. Y entonces, hermano, no te preocupes, no va a ser por eso. Va a ser por tu propio pecado, que no tuvo nada que ver Adán. O Adán vino a obligarte a mirar pornografía, o Adán vino a obligarte a mentir, o Adán vino a obligarte a emborracharte, o Adán vino a obligarte a que... No vino. Adán ya está sepultado. Es por tu propio pecado. Entonces, lo asombroso, lo que tiene que maravillarte es que te puedan imputar la justicia de Cristo. La vida perfecta de Cristo te la cuentan a ti. El Padre te mira y te ve como si hubieras vivido la vida de Cristo. Eso sí es asombroso. Eso es lo maravilloso, es lo que yo no entiendo. O sea, ¿cómo? Ojalá y me miraran solo el pecado de Adán. Tú sabes cómo si tuviéramos, bueno, esperemos que tengamos nosotros la oportunidad todos de estar allá con Adán hablando y decir a Adán, oye Señor, yo me comí el árbol, pero este borracho homicida y me culpa a mí. No. Entonces hay que entender esto. Dice, la razón es que estará el trono de Dios y del Cordero. Al hacer referencia a esto, hace referencia a ¿qué? A la presencia manifiesta del Señor. Que el trono de Dios ya no está separado. Nosotros hoy tenemos que mirar al cielo. El salmista dice, ¿de dónde viene mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor. No tengo más que levantar mi mirada al cielo. La palabra nos habla de que el Señor habita ¿qué? En las alturas. La palabra dice que la tierra es ¿qué? El estrado de sus pies. Él está allá arriba, pero ahora en la Jerusalén celestial, Él está aquí. Él está en medio del pueblo. El trono del Señor está ahí. Y el trono hace referencia no solamente de que el Señor está, sino que el Señor está. No sé si me hago entender. Hay una cosa que vamos a estudiar, si el Señor nos lo permite, en la prédica, y tiene que ver con la diferencia. Allá la vamos a vivir todo el tiempo, pero aquí en la tierra tenemos que trabajar en ello. Dios es omnipresente. Es uno de sus atributos. Es inherente a Él. Es decir, Él es tan grande que es omnipresente. Él está ocupando todo el lugar. Posicionalmente hablando, Dios se encuentra aquí,
Dios se encuentra en la luna, Dios se encuentra en la estrella más lejana de la tierra, Dios se encuentra en lo profundo de la tierra, Dios se encuentra en las alturas, Dios está en todo lugar. Pero la manifestación de la presencia de Dios es una cosa diferente. ¿Me hago entender? Hay omnipresencia, Dios está aquí. Y en cualquier lugar donde haya personas, bueno, cualquier lugar que exista, porque es que si Dios no está en todo lugar, ya no sería Dios, ya no sería omnipresente. Pero una cosa es esa presencia por posición, porque es que Él está ahí, y otra cosa es la manifestación de la presencia de Dios. Es decir, cuando Dios manifiesta su poder, cuando Dios manifiesta su amor, que es lo que nosotros debemos buscar, la manifestación del poder de Dios en nuestra vida, que son esos momentos donde sentimos verdaderamente que Dios es real, que Dios nos abraza, que Dios nos habla, y eso lo hace lógicamente a través de su Espíritu Santo. Pero en la nueva Jerusalén celestial ya no serán momentos, ya será ¿qué? Permanente. Esa comunión la tenía Adán y la cambió por la idea de usurpar el trono de Dios. Nosotros en la nueva Jerusalén celestial no veremos maldición porque Dios estará manifestándose en todo momento allá. Será una manifestación continua. Es que es tremendo esto. Mira, si esto a ti no te hace pensar en Dios mío, yo no puedo perderme ese lugar. Yo no puedo perderme estar allá. ¿Alguna vez has sentido la presencia manifiesta de Dios en tu vida? ¿En algún momento de oración, en algún momento de, Señor, necesito tu ayuda? ¿Sientes el consuelo, sientes el abrazo de Dios? ¿Sientes que Dios está ahí? Tú no lo ves, pero tú sabes que Él está verdaderamente ahí. Hay momentos en el servicio en que yo siento la presencia de Dios. Digo, Señor, está aquí. Manifiesta su presencia. Él siempre está. Los ojos de Dios están puestos acá. Él está acá, pero hay momentos en que yo sí, caramba, es tremendo. Esta manifestación, la presencia de Dios. Y es un momento que uno no quiere que se acabe. Ahora, en la eternidad va a ser eterno. Siempre y de manera perfecta. El apóstol dice, ahora vemos de manera imperfecta, pero ya veremos con claridad. Lo veremos a Él. Amén. Verán, dice, y sus siervos lo adorarán. Oye, ven acá, voy para la Jerusalén celestial y todavía sigo siendo siervo. Siempre serás siervo. Hay una cosa que nos quiere decir esto acá. No te engañes con lo que enseñan vanas filosofías, diciendo que nosotros vamos en proceso espiritual evolutivo hacia ser Dios. Nunca seremos Dios. Amén. Nunca serás Dios, amigo. Nunca serás Dios. Aún en la nueva Jerusalén celestial hay una marcada diferencia. Él sigue siendo Dios y no comparte con otros su gloria. Aún allá seguimos siendo siervos, disfrutando de su presencia, teniendo cuerpos glorificados, teniendo la vida perfecta, sin ningún tipo de sufrimiento. Aún en ese tiempo se nos recuerda, sus siervos lo adorarán. O sea, sigue siendo siervo, sigue siendo alguien que está creado. Nunca vas a dejar de ser una criatura. Aún allá tendremos que reconocer, porque dice que se le va a adorar. ¿Qué reconoceremos? Que estamos ahí porque Él nos creó. Porque Él creó la nueva Jerusalén. Porque Él nos sustenta. O sea, tenemos cuerpos glorificados. O sea que Dios no puede hacer que ese cuerpo se destruya. ¿Sigo? Ok. Sí, Él podría hacerlo. Ahora, tenemos la tranquilidad de saber que no va a pasar porque Dios nos ha dicho que nos va a dar un cuerpo que no va a rebelarse contra Él. Pero la certeza de saber que estamos ahí únicamente a causa de Él, nunca va a acabar. Seguimos en una posición. Somos ¿qué? Sus hijos, que a la vez somos ¿qué? Sus siervos, sus esclavos, su posesión más preciada. Nuestra vida siempre le va a pertenecer a Él. Y como lo dijimos hace 8 días, solamente en el servicio a Dios, en la esclavitud a Dios, somos verdaderamente libres. Solo en el servicio al Señor somos verdaderamente libres. Ahora, cuando digo el servicio al Señor, no estoy hablando de los que tocan la guitarra o el que reparte la cena. No, eso es importante, pero cuando hablo de servicio es en la pertenencia a Dios. Le pertenezco a Dios. Solo cuando entiendo que Él es el dueño de mi vida, soy verdaderamente libre. Sus siervos lo adorarán.
O sea que en el cielo también toca cantar alabanzas. No, no toca cantar alabanzas. En el cielo vas a desbordar de alabanza. Todo lo que hacemos acá es preparación para la vida eterna. Todo lo que hacemos acá es preparación para la vida eterna. ¿Qué hacemos aquí al reunirnos a adorar? Adoramos, pero nos estamos, ¿qué? Preparando, porque ahora adoramos de una manera imperfecta. No sabemos muchas veces qué orar. Por eso el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Estamos orando y el Espíritu Santo está canalizando esa oración para que llegue bien delante del trono del Señor. Pero ¿qué vamos a hacer allá? Vamos a adorar. Y es que fuimos creados para adorar. Fuimos creados. En el catequismo de Westminster, si no me falla la memoria, hay una pregunta, dice, ¿cuál es el propósito más importante del hombre? ¿O por qué propósito fue creado el hombre? Dice, el fin más importante del hombre, o el propósito más importante por el cual fue creado, fue para dar gloria a Dios. Fuimos creados para su gloria. Así que todo lo creó ¿para qué? Para su gloria, Colosenses. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado para Él. La nueva Jerusalén, ¿para quién va a ser creada? Para Él. ¿Para qué nos van a dar cuerpos glorificados? Para Él. ¿Para qué va a haber calles de oro? ¿Para qué va a haber todo esto? Para su gloria. ¿Y cómo lo vamos a seguir adorando? Todo es para su gloria. No te olvides nunca de eso. Versículo 4. Verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente. Hay disputas en este versículo acerca de si verdaderamente se verá el rostro de Dios como tal o si solamente vamos a ver la manifestación de Cristo. Yo me inclino a seguir viendo el tipo de interpretación que traemos, que es literal, y no veo ningún motivo para tratar de cambiarlo en este punto. ¿Y por qué no habría razón para que Dios nos dejara ver su esplendor en todo sentido? Pero sea que veamos el rostro de Cristo glorificado, o sea que veamos el rostro como tal de el Señor, hermanos, vamos a ver a Dios. Vamos a ver su rostro en todo momento. Vamos a poder estar delante de su presencia. Y el hecho que dice, y tendrán su nombre escrito en la frente, es algo que es conjunción. Vamos a poder ver el rostro del Señor porque somos su pertenencia. Tener el nombre de Dios escrito en la frente es una especie de sello. El ejemplo te va a molestar tal vez un poco, pero ¿has visto el ganado? Al ganado lo marcan. Le ponen el sello del dueño del ganado, el dueño de la hacienda. Eso significa que este ganado le pertenece a este dueño. Bueno, en ese sentido es que está hablando. Tener el nombre escrito en la frente significa a quién le pertenezco. ¿Por qué puedo ver el rostro del Señor? Porque le pertenezco. Solo por eso. Si no le perteneces, no vas a poder ver el rostro. Ahora puedes decir, y entonces los que están en el infierno no le pertenecen, todo le pertenece porque Él creó todo. Pero la pertenencia hace referencia a ese servicio y a esa adoración que le damos porque realmente le amamos, le pertenecemos. Él es nuestro dueño. Amén. Versículo 5. Allí, en ese lugar, en esa Jerusalén celestial, no existirá la noche. No habrá necesidad de la luz, de lámparas ni de sol, porque el Señor Dios brillará sobre ellos. Esto es algo precioso. El pueblo de Israel fue guiado en el medio de la noche a través de la columna de fuego, pero había noche alrededor de ellos. ¿Me entiendes? Había noche igual. Nosotros allá no necesitaremos de lámparas porque el mismo Señor va a ser nuestra luz, pero no habrá nada oscuro alrededor. Todo será luz porque Él está allí. Y ellos reinarán por siempre y para siempre. O sea que sí voy a ser rey. Claro, hermano. Un reino de sacerdotes. El sacerdote fue puesto para el servicio de Dios. El Señor dice en Levítico y en Números, hablando del sacerdocio, ellos me pertenecen, son míos, y como ellos son míos, yo también les pertenezco. El pueblo más rico, la tribu más rica, en el pueblo de Israel fue la tribu de Leví. Sin embargo, la tribu de Leví no tuvo tierras. ¿Pero por qué era la más rica? Porque el Señor era su porción. Nosotros somos los más ricos de toda la humanidad. ¿En qué sentido? El Señor es nuestra
porción, es lo que nos corresponde. No importa si no tenemos casas, no importa si no tenemos vehículos, no importa si no tenemos cuentas, no importa si no tenemos pasaporte, no importa nada de eso. Si el Señor es nuestra porción, somos los más ricos de toda la humanidad. Amén. Y ellos reinarán por siempre y para siempre. ¿A qué se refiere? Serán sacerdotes para el Señor por los siglos de los siglos. Ahora, ya establecimos que no hay templo, entonces no sacerdotes en el sentido de estar sacrificando corderos, porque ya no va a haber necesidad de sacrificios. ¿Por qué no hay necesidad de sacrificios? Porque no va a haber pecado. Eso lo establecimos hace 8 días, ten en cuenta eso. Sacerdotes en el sentido de que le pertenecen al Señor y que le alaban y le adoran constantemente. Versículo 6. Si hay pregunta, levantan la mano. Aquí hay pregunta, Oscar. Gemidos sin decirles en la parte de la oración del Espíritu Santo que no lo entendemos, es decir, que no comprendemos lo que el Espíritu Santo está orando. El Espíritu Santo gime a favor de nosotros, presenta las oraciones a favor de nosotros, pero nosotros no lo comprendemos. Es decir, el indecibles no es que no se diga porque se están diciendo, sino que no lo comprendemos nosotros como seres humanos. No nos damos cuenta, no lo entendemos. No, no lo vemos nada. Los gemidos indecibles no los escuchas, no los ves. Tú lo que tienes lo que tenemos es la fe, la certeza. Y hay momentos en que estamos orando y que sentimos que el Espíritu Santo está ahí guiando y que está haciendo algo como tal. No, nosotros estamos ahí simplemente como Señor, Señor. Y Él está obrando a través de nosotros. Pero así no sientas nada, porque es que una de las cosas que tenemos que comprender es que no se trata de emociones, aunque debemos buscar tener experiencia con el Señor. Porque si nosotros no buscamos la presencia del Señor en nuestras vidas, nos vamos a convertir en fariseos. Si nosotros no buscamos el mover del Espíritu Santo, pero el mover del Espíritu Santo no es las modas evangélicas, no es la escarcha que cae y que tiran desde los aires acondicionados, no es eso. El mover del Espíritu Santo es el accionar del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas y la experiencia de que Dios es un Dios real. Mira, hoy yo conozco mucho más de Dios porque he estudiado mucho la palabra, pero yo conocí de Dios el día que Dios me salvó. O sea, así yo no tuviera nada. Mira, escuché la vez pasada el testimonio hablando al pastor Watcher, de un hombre que se le predicó en Perú. El pastor Watcher hizo su ministerio misionero en Perú. Dice que predicó en un pueblo donde el catolicismo todavía se usaba o se llevaba a la vieja usanza, y la vieja usanza era que el cura era el que mandaba en el pueblo y que a los que venían con algo diferente los apedreaban y los quemaban. Pero este hombre se le predicó fuera del pueblo, un hombre inculto desde el punto de vista de letras, de todo esto, solo escuchó el evangelio, el Espíritu Santo lo salvó y ese hombre se fue a predicar sin tener ningún tipo de teología de la certeza de la gracia, ni la depravación del hombre, ni escatología, ni nada. Pero dice, ese hombre salió directo a predicar en la mitad de la plaza, dispuesto a morir por Cristo. ¿Por qué? Porque tuvo una experiencia real con el Dios real. Si nosotros no buscamos la presencia de Dios y no somos como el salmista diciendo, como el siervo brama en el desierto por las aguas, así mi alma clama por ti, oh Dios. Tenemos que tener una ansia de Dios en nuestras vidas para que se haga manifiesto. A eso me refiero con ese mover, pero también ese mover, si es genuino, se va a reflejar ¿en dónde? En tu mover diario. Porque hay gente, no, hoy fue tremendo, el Señor me abrazó, el Señor me consintió, yo sentí que el Señor vino y me puso las manos y fue tremendo. ¿Y qué saliste a hacer? No, me agarré con mi esposa porque es que me interrumpió. Entonces estás ahí, oh Señor, qué cosa tan preciosa, y tu esposa fue, amor, ¿qué? Ay Señor, ¿en verdad? Estás ahí, es el Espíritu Santo el que está obrando en ti, porque es que el mover es eso, es un mover genuino. Entonces tenemos que buscarlo, porque puede que tú salgas, no grites,
no pelees, no mires mujeres que no son tu esposa, no mires hombres que no son tu esposo, no mientas, no hagas nada, pero tú no conoces a Dios, porque nunca has tenido una experiencia. Tú estás llevando una vida de religión, una vida moral, y tarde o temprano te vas a cansar. Tarde o temprano vas a, como dicen aquí en la costa, a botarle la chupeta. A botar el chupo, a botar el chupo. O sea, tarde o temprano vas a armar tu pataleta, tarde o temprano vas a mostrar quién verdaderamente eres, porque no se puede. No se puede. Sin la ayuda del Espíritu Santo es imposible llevar una vida de santidad. Es un exabrupto. ¿Cómo gente corrupta va a ser santa? El Espíritu Santo es el que nos lleva a vivir una vida santa. Y el mover del Espíritu Santo se va a ver reflejado en lo que dice Gálatas, capítulo 5. El fruto del Espíritu Santo de Dios es, y nos describe cómo debemos vivir si tenemos realmente el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Entonces el Espíritu interviene, intercede con gemidos indecibles, y debemos buscar nosotros tener esa comunión con el Espíritu Santo de Dios. Debemos buscar esa comunión con Cristo, esa comunión con el Padre, que mira, que te levantes de tu devocional y salgas, pero tú sigas sabiendo que el Señor está contigo. Ahora, no misticismo hay gente que va en el carro y le pone, he escuchado eso, ponen el cinturón de seguridad, van solos, y ponen el cinturón de seguridad porque no, el Señor va aquí conmigo. O sea, primero, lo llevas de copiloto, y segundo, el Señor de pronto se accidenta. No que es terrible, que por ahí hay libros de eso, Un café con Dios, y entonces hay una señora que escribe mucho de eso y dice que ella se levanta, pone una tacita de café en la mesa, se sienta con la otra, y al finalizar la taza se ha acabado. Dios se tomó el tinto con ella. Es un mismo demonio ahí al lado. Eso viene de santería. En santería le ponía el aguardiente al negro Felipe. Entonces no estoy hablando de eso. Estoy hablando de qué? De una experiencia genuina y real con el Espíritu Santo de Dios. La presencia es que te acompañe, que la sientas ahí en todo momento. ¿Cómo sé yo que el Espíritu Santo de Dios camina conmigo? Ando sin temor a perder mi salvación. Ando ¿qué? Alerta, voy a pecar, y inmediatamente se prenden todas las alarmas en mí. ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? No es una alarmita, son las sirenas terribles, sonando realmente, diciendo, cuidado con lo que vas a hacer. El Señor camina con nosotros. Amén. El Señor caminó con el pueblo de Israel por 40 años en el desierto. ¿Qué hubo? Hubo disciplina. ¿Qué hubo? Hubo provisión. ¿Qué hubo? Hubo protección. También hubo gente que murió, porque la presencia del Señor, no puedes pensar que el Espíritu Santo se va a aguantar que te la pases pecando. No lo va a permitir. Él va a hacer algo en tu vida. Amén. Entonces el ángel me dijo, verso 6, todo lo que has oído y visto es verdadero y digno de confianza. ¿Por qué nos vuelve a repetir esto? Fíjate que ya no lo habían dicho, porque muchos pueden decir, bueno, yo no creo que sea así. Yo no creo que sea así. No, mira, tanta cosa, no puedo, no. Bueno, es verdadero y es digno de confianza. El Señor Dios, que inspira a sus profetas, ha enviado a su ángel para decirles a sus siervos lo que pronto sucederá. Este ángel que se ha enviado no es el ángel del Señor, y eso nos queda claro en el versículo 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel con el fin de darte este mensaje para las iglesias. Soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. Yo soy la estrella brillante de la mañana. ¿Qué está diciendo aquí el verso 6 y el verso 16? ¿Quién envió al ángel? Dios. ¿Quién envió al ángel? Jesús. Jesús es Dios. Una cosa preciosa. No sé todavía cómo hay gente que dice que Jesús no es Dios. Es clarísimo. Aquí lo está diciendo en ese mismo capítulo. Jesús es el que envía al ángel. Dios es el que envía el ángel. Miren, versículo 7. Yo vengo pronto. Benditos son los que obedecen las palabras de la profecía que están escritas en este libro. Ahora alguien puede decir, pero mira, Juan escribió esto hacia el final del primer siglo. Ya van 20 siglos más y nada que llega. Cuidado, porque terminan como los que están descritos en la carta del apóstol Pedro. ¿Y qué del día de su venida? Las cosas van y siempre han estado exactamente
iguales. Pero no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y si lo ponemos en esa perspectiva, pero con mucho cuidado para que no saques cábalas, bajo la perspectiva que un día son 1000 años y 1000 años como un día, el Señor Jesucristo ascendió menos de 2000 años atrás. Es decir, en ese sentido no han pasado ni siquiera 2 días. Ahora, no saques cábalas a decir, bueno, entonces faltan 1000 años porque es al tercer día. Nadie ha dicho que al tercer día. Nadie ha dicho absolutamente eso. Pero quiero que entiendas que en el Señor, ¿cuánto tiempo ha pasado? Muy poco. Muy poco. Él viene pronto. Amén. Benditos son los que obedecen las palabras de la profecía que están escritas en este libro. Y tú puedes preguntarte, bueno, ¿y cómo puedo obedecer las palabras si yo no voy a estar en esa parte de la tribulación? De dos maneras. La primera, creyendo que todo esto es verdad, predicándolo, anunciándole a otros que viene esto, así obedece las palabras escritas en este libro. Y mirando el mensaje que está a las 7 iglesias. Están los primeros 3 capítulos. Ahí puedes ver realmente cómo el Señor le habla a cada iglesia como tal. Que de hecho muchos coinciden en que si lo miramos como dispensaciones, nosotros estamos en el tiempo de la iglesia de la Odisea. Una iglesia rica, una iglesia próspera, una iglesia que tiene todo a su disposición, pero que realmente está muerta en vida, porque ni es fría ni es caliente, es tibia. Y a los tibios el Señor los vomitará de la boca. Cosa tremenda. Un tiempo donde el Señor, como lo hablábamos en estos días, está a la puerta llamando, no a los que están perdidos, que nunca han conocido, sino que le permitan entrar a su propia iglesia. Algo aterrador. Verso 8. Yo, Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas. Cuando las oí, las vi. Mira, ese es un versículo que tienes que atesorar. Cuando las oí, las vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me las mostró. Espérate, Juan. Estamos hablando del mismo Juan, el amado del Señor. Estamos hablando del mismo Juan que acaba de tener la revelación del Apocalipsis. Estamos hablando del mismo Juan que dice, hijitos míos, huyan de los ídolos. Y este Juan ve al ángel después de que le mostró todo y se postra para adorar al ángel. La razón primaria es que los ángeles son tan superiores a nosotros, en ese sentido, tan gloriosos, que verdaderamente producen miedo. La gente, yo quiero ver ángeles. No sé si sea sabio lo que estás pidiendo. Lo más probable es que quede, de pronto te dé, si sufres del corazón, de pronto te da un paro cardíaco cuando veas realmente a un ángel en su esplendor. Ahora, seguramente hemos visto ángeles, como dice la palabra también, algunos sin saberlo, Hebreos capítulo 13, han hospedado ángeles, como sucedió inicialmente con Lot. Pero Juan cae para adorar a los pies del ángel, se postra. La actitud de postrar significa que se puso de rodillas, pero él dijo, ¿quién dijo? El ángel, no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios tal como tú y tus hermanos los profetas, al igual que todos los que obedecen lo que está escrito en este libro. Adora solo a Dios. Dos cosas vemos acá. No importa cuánto tiempo lleves caminando en el camino de salvación, todavía eres susceptible a la idolatría. No importa cuánto tiempo lleves caminando, no importa si vienes saliendo de un ayuno, no importa si vienes de una gran revelación, sigues siendo susceptible a la idolatría. Juan, quiero que entiendas que no era Perico de los Palotes, era Juan. Ninguno de nosotros, amados hermanos, estaría a la altura de Juan. Ninguno de nosotros. Y Juan cae y el ángel le corrige y le dice, no me adores a mí. Cuando un ángel viene de parte del Señor, jamás va a aceptar adoración. Cuando los testigos de Jehová dicen que Jesús es un ángel, no están leyendo esto. Porque si Jesús es un ángel y aceptó adoración, es un ángel del diablo. Solo los ángeles, hijos del diablo, en el sentido de que le pertenecen por filiación rebelde, no por creación, aceptan la adoración. Y de hecho, Satanás y sus demonios buscan que los hombres les adoren, buscan que los hombres se postren delante de ellos. Pero un ángel del Señor jamás aceptará
adoración. De hecho, para un ángel del Señor que se le postre a alguien es algo aterrador, porque él sabe cuál puede ser la consecuencia si acepta esa adoración. Los ángeles saben qué pasó con Satanás. Los ángeles vieron la expulsión de Satanás. Los ángeles conocen a este Dios santo, 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 que ni siquiera los grandes querubines se atreven a mirar de frente. Así que, por eso, hermanos, es que es tan absurdo la angeología, por ejemplo, que toma cada vez más fuerza en muchos círculos cristianos. La investigación de ángeles y el ángel que hizo esto. No, hermanos, tenemos que adorar únicamente a Dios. Adora solo a Dios. Yo soy un siervo, tal como tú y tus hermanos los profetas. Mira, lo hemos estudiado en los atributos del Señor, cuando dice que se parece más a Dios, un ángel, un arcángel desplegando sus alas y toda su gloria, o el gusano más pequeño. Ninguno. Este ángel le dice, mira, yo soy que igual, yo soy como tú, comparado con Dios, soy exactamente igual a ti. Aunque si lo ponemos en comparación, Juan y un ángel son bastante diferentes. Pero nos quiere transmitir el Señor a través de esta porción el peligro de adorar. Ahora, Juan se postra para adorar a este ángel que le muestra el Apocalipsis. Y el ángel lo reprende, pero yo he visto realmente la adoración en medio de la iglesia a cantantes cristianos. Les piden autógrafos. Explícame eso. La vez pasada salió ahí un post de una iglesia muy grande en Bogotá que se congrega ya, o se congrega, no sé todavía, una actriz que se convirtió supuestamente. Y entonces salió el post, mañana estará Julanita de tal firmando autógrafos en la iglesia. ¿Qué es lo que sucede? La gente le grita a los pastores, los aclama, quiere tocarlos, una locura, realmente. Eso se llama pastorlatría. Pastorlatría. Y hay otra que es peligrosa, iglelatría. Hablando de qué, de los que adoran una congregación. Se identifican más con su congregación que con Cristo. Pues yo soy Misión Rescate. No, tú no eres Misión Rescate, madura. Yo no soy Misión Rescate. Yo soy cristiano. Pare de contar. Amén. Amén. Ok. Entonces me indicó, no selles las palabras proféticas de este libro porque el tiempo está cerca. Una cosa, hay gente que le tiene pánico a Apocalipsis. Hay gente que nunca en su casa lee Apocalipsis y menos de noche. No entiendo por qué, no sé. Piensan que porque es de noche entonces le va a salir alguna de las plagas ahí o qué va a pasar. No, hermano. Primero eso. Y segundo, no puedes sellar las palabras proféticas de este libro. ¿Qué significa? Hay que hablar de esto. Este libro tiene 22 capítulos. Hay 3 capítulos hablando de las iglesias de Asia Menor, hablando de la iglesia en general. Hay un capítulo y medio, el 21 y el 22, hablando acerca de la Nueva Jerusalén celestial. Restamos 5 capítulos. Hay 17 capítulos de juicio. Hay 17 capítulos de juicio. Si tomamos ese porcentaje, el 80% de esas palabras proféticas hablan de ¿qué? Del juicio y de la ira de Dios. Y el Señor dice, no las selles. ¿Qué significa sellar? Guardarlas, ocultarlas. ¿Sabes qué ha venido haciendo la iglesia en los últimos años? Sellando Apocalipsis. No, donde la gente escuche hablar del infierno, no, donde le digamos que Dios va a destruir los mares, no, donde le digamos de la ira del Cordero, no, ¿quién va a llegar a la iglesia? Hermano, no selles las palabras proféticas de este libro. Léelo, estúdialo, medita en él y dale gracias a Dios, porque por su misericordia no participarás de la condenación, sino de la Jerusalén celestial. Amén. Versículo 11, deja que el malo siga siendo el mal, deja que el vil siga siendo vil, deja que el justo siga llevando una vida justa, deja que el santo permanezca santo. Algunos pueden llegar a interpretar eso como no prediquemos, dejemos que los viles sean ¿qué? Viles, cancelada la evangelización de hoy. Dejemos que el vil sea siendo vil. No está diciendo eso. Está hablando
algo similar a lo que Cristo enseñó. No le arrojes perlas a los cerdos, porque ¿qué van a hacer? Las van a pisotear, las van a comer, te van a morder a ti. Lo que está diciendo es, cuando ya una persona quiere ser vil, déjala. Ya le predicaste, ya le has hablado, a un gente en la iglesia le has exhortado, le has dicho, ¿quiere seguir? Bueno, déjalo. A mí el Señor me ha hablado muy puntualmente de eso. No te desgastes, ya no quiere, no quiere. Porque persiguiendo a los cerdos pisaperlas, descuidamos a los corderos del Señor. ¿Me hago entender? Y puede sonar fuerte. Pero ¿qué del hijo pródigo? El hijo pródigo no habla de los que estaban en la iglesia y se fueron. El hijo pródigo es una parábola evangelista, hablando de los que están afuera todavía. Esos son el hijo pródigo. Porque algunos se creen, yo soy el hijo pródigo de la iglesia. No, tú no eres el hijo pródigo de la iglesia. Que Dios en su misericordia, prestan atención, te hayas rebeldizado, hayas hecho alguna locura, hayas inclusive pensado en irte y el Señor te recibe nuevamente. Ok, ¿eso qué significa? Que Dios tuvo misericordia contigo. Bendito sea el Señor. Pero no pienses, porque yo he hablado con jóvenes que dicen, bueno, la verdad que yo sí estoy meditando mucho en la parábola del hijo pródigo. ¿Y qué estás meditando, querido hermano? ¿En ir a evangelizar? No, estoy meditando en que, ¿por qué yo no puedo darme un año sabático espiritual? O sea, voy a irme un año, me voy a dedicar a hacer la mía como hacen los Amish en el Rumpinska, creo que es el término de los Amish, en el que cuando pasan de la juventud a la adultez como tal, les dan un mes o un año máximo en el que ellos pueden ir. ¿Saben qué son los Amish? Los que viven como si estuvieran todavía en la época de 1700, viven sin electricidad, viven sin nada de las cosas modernas que tenemos nosotros, apartados en aldeas. Esos Amish les permiten irse y tener su rumpinska, que es vayan y prueben el mundo, emborráchense, consuman drogas, hagan todo, sáciense del mundo y luego decidan si quieren seguir en el mundo o quieren verdaderamente seguir la vida Amish. Bueno, hermano, en Cristo no hay rumpinska. No la hay. Pero algunos ven el hijo pródigo y piensan en eso. Y mira, mira Juan, yo nací en una familia cristiana, yo nunca he carnavaleado. ¿Será que el Señor no me va a permitir, oye, que sea un carnaval, para ver qué es? Yo quiero estar enmaicenado, a ver qué sucede. Y después que vengo, ahí al hijo pródigo no lo aceptaron. Por eso es que algunos llegan a la iglesia de vuelta y esperan que les hagamos fiesta. ¿Y dónde está mi cordero? ¿Y dónde está mi anillo? ¿Y dónde están mis sandalias? No, hermano, esas te las dieron la primera vez y las ensuciaste en el carnaval. Así que ahora, si el Señor te recibe, dale gracias. Calladito. Porque algunos tienen el síndrome de Absalón. Bueno, pues se me fue el tiempo, no puedo seguir hablando de esto. Es que es tremendo. El síndrome de Absalón, acuérdense de eso, el síndrome de Absalón. Entonces me indicó, no sé las palabras proféticas de este libro porque el tiempo está cerca. Deja que el malo siga siendo el mal, deja que el vil siga siendo vil, deja que el justo siga llevando una vida justa, deja que el santo permanezca santo. Miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Hermano, nadie va a escapar de la justicia de Dios. Nadie va a escapar de la justicia de Dios. Pregunta. Sí, puedes hacerlo. Lo que tienes que tener en cuenta es que no te desgastes sin necesidad, porque si no hay arrepentimiento, vas a perder realmente el tiempo. Pero sí, tú puedes decirle, exhortarle a que vuelva. Nadie se va a quedar burlándose del Señor. Soy el alfa y la omega, el principio y el último, el principio y el fin. Esos títulos los tiene el Señor Dios Todopoderoso y ahora están en la boca de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es el Señor Dios Todopoderoso. Amén. Benditos son los que lavan sus ropas. Esto no significa que bendito eres cuando estás en el lavadero. Ay, Señor, soy bendito. No está hablando de eso, para que no malinterpretes la escritura.
Benditos son los que lavan sus ropas, es decir, a los que han sido, ¿qué? Santificados, purificados, justificados por la sangre del Cordero. A ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Fuera de la ciudad están los perros, los que practican, los perros no está hablando de los animales, está hablando, es el término hebreo que hacía referencia a los paganos, a los que estaban fuera de Dios. No es que hayan, ay, los pobres perritos, no está hablando de eso. Los perros, los que practican la brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que rinden culto a ídolos y todos los que les encanta vivir una mentira. Te voy a decir cuál es la mentira que más le encanta vivir a la iglesia, de que ella es el centro. Cuidado, no es casualidad que nos viene hablando de la Jerusalén celestial, ya nos viene hablando y vuelve a decir, oye, espérate, no te engañes, si tú eres uno de estos perros, no vas a entrar. Amén. Y cuando dice estarán fuera de la ciudad, no es que estén mirando desde la muralla, hey, déjenos entrar, ¿dónde están? En el infierno. Ay, me amenazas, no te estoy amenazando. Si te sientes amenazado, habla con el que escribió la palabra. ¿Con Juan? No, con el que la inspiró, el Espíritu Santo de Dios. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel con el fin de darte este mensaje para las iglesias. Yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. Yo soy la estrella brillante de la mañana. Este mensaje no es para los incrédulos. Este mensaje es para ¿quién? Para la iglesia. La iglesia es la que debe entender esto para que pueda predicar con premura, para que pueda moverse a hacer lo que tiene que hacer y para que busque la santidad. Amén. Estoy tomando unos minutos, pero vamos a terminar porque si no, no nos queda mucho eso. El espíritu y la esposa dicen, ven. El espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Por qué está hablando de esto? ¿Quién es la esposa? La iglesia. ¿Pero por qué mezclan al espíritu allí? Porque es que la esposa solo puede decir al esposo que venga por el espíritu. Es el Espíritu Santo el que pone en nosotros el deseo de que Cristo regrese. Cuando tú escuchas a una persona o escuchas un predicador que dice, no, yo no quiero que Cristo venga todavía, así diga que es para predicar muchas almas, hermano, el Espíritu de Dios no está ahí. La vez pasada Dante Gebel trató a los creyentes que anhelamos el regreso de Cristo como ratas. Dijo, son ratas, porque solo las ratas quieren abandonar el barco cuando se hunde. Yo no quiero que venga Cristo todavía. Pero 100,000 me gusta. Ahí no está el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu y la esposa dicen, ven. ¿A quién? A Cristo. Que todos los que oyen esto digan, ven, ven. Hermano, hay un llamado aquí a decirle a Cristo todos los días, Señor, ven, ven por nosotros. Todos los que tengan sed, vengan. Todo el que quiera beber gratuitamente del agua de la vida. Yo declaro solemnemente a todos los que oyen las palabras de las profecías escritas en este libro. Escucha esto, iglesia. Solemnemente el Señor declara, si alguien agrega algo a lo que está escrito aquí, Dios le agregará a esa persona las plagas que se describen en este libro. ¿Qué significa? ¿Que le va a caer todo ahorita? No, que va a participar en la tribulación. O que va para el infierno. Cuando está por fuera de la escritura, lo acabas de decir. Ya, sí, es que esa es la medida certera. ¿Cuándo sé que está por fuera de la escritura? Por ejemplo, en los tiempos modernos de Dios me dijo, bueno, hermano, más bien el Dios me dijo hay que reemplazarlo por la Biblia dice. La Biblia dice. Lo que la Biblia dice es lo que Dios dijo. Ahí hay seguridad. Todo lo que alguien diga, Dios me dijo, pero no está aquí, no viene del Señor. Puntual. Puntual. Ya. Ahora, piensa en, bueno, y cuando el Señor inquieta a un hermano, decirle, oye, dile a este hermano que tenga cuidado con aquello, eso está en la Biblia. Dice que el Señor levanta ¿qué? Profetas para exhortar. Pero cuando ya se inventan nuevas cosas, como esta semana vi la unción del shopping. No, esa no la he visto. Pero vi la unción del shopping, una